Buenos días a todos. En este video vamos a repasar cómo podemos generar una fórmula de una función matemática a partir de una situación problema que se puede representar con una relación de proporción directa. Vamos a basarnos en este ejemplo. Supongamos que para tejer 8 bufandas se utilizan 2 kilos de lana y la tejedora recibe un pedido de 30 bufandas. ¿Cuántos kilos de lana necesita comprar? Desarrollando la función que representa esta situación, no solamente podemos responder a la pregunta del problema, sino que además podríamos encontrar otros datos que vinculen las dos cantidades o conceptos que se relacionan en este problema. ¿Cuáles son estas cantidades o estos conceptos que están en juego en esta situación? Podemos ver que tenemos por un lado la cantidad de bufandas y por otro lado la cantidad de lana que se necesita para tejerlas. Cantidad de bufandas a tejer, kilos de lana necesarios. Serían los primeros conceptos que necesitamos identificar para poder generar una fórmula. La pregunta siguiente podría ser: ¿cuál de estas cantidades podemos identificar con la variable independiente? ¿O cuál de estos conceptos? ¿Qué nos parece que está primero y que el otro es una consecuencia de ese concepto? Y entonces sería la variable dependiente. Podemos pensar en este caso que, de acuerdo a la cantidad de bufandas que tengamos que tejer, será la cantidad de lana que necesitamos comprar. En ese caso podemos relacionar la cantidad de bufandas a tejer como nuestra variable independiente, lo que pensamos primero, y los kilos de lana necesarios como la variable dependiente, lo que es una consecuencia de lo anterior. La variable independiente en matemática normalmente la identificamos con la X y la variable dependiente la vamos a identificar con la letra Y. Una vez que pudimos identificar esto, nos podemos preguntar: ¿esta relación es una relación de proporción directa? Es decir, si una cantidad aumenta, la otra también aumenta, o si una baja, la otra baja del mismo modo. Por ejemplo, si necesito el doble de bufandas para producir, ¿voy a tener que comprar el doble de cantidad de lana? Esa es una pregunta clave para ver si podemos usar la herramienta de proporciones directas para generar la fórmula. En este caso sí hay una proporción directa. Cambian de igual modo las dos cantidades. Podemos decir que hay una proporción directa entre la cantidad de bufandas y los kilos de lana que necesitamos. Entonces vamos a armar una proporción con estas cantidades. Es decir, hacemos la relación entre la cantidad de bufandas y los kilos de lana y decimos que esa relación se va a mantener siempre. Como para nosotros la cantidad de bufandas era la X y los kilos de lana la Y, escribimos cantidad de bufandas dividido kilos de lana va a ser igual a la X dividida a la Y. Y buscamos esos datos en nuestro problema. ¿Cuál era la cantidad de bufandas que nos dio el problema? 8. ¿Cuáles son los kilos de lana? 2 kilos. Entonces, de este modo armamos la estructura de la proporción. X dividido Y va a ser igual a 8 dividido 2. Entonces, una vez que tenemos armada esa proporción, vamos a aplicar la ley fundamental de las proporciones. Es decir, multiplicamos de un lado del igual los extremos, que en este caso serán la X y el 2, y del otro lado los medios, que serán la Y y el 8. Aplicando esta ley fundamental, luego despejamos la Y y el 8 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y de este modo nos queda que la Y va a ser igual a 0,25 por X. Es decir, la función que va a representar esta situación problema, donde la variable independiente es para nosotros la cantidad de bufandas que necesitamos tejer
y la variable dependiente, los kilos de lana que necesitamos comprar, vamos a poder representarla con la fórmula y igual 0,25 por x. Una vez que encontramos esta fórmula, con esta fórmula podemos ir a buscar, por ejemplo, la pregunta que nos habían hecho al comienzo en el problema. Si tenemos un pedido de 30 bufandas, ¿cuántos kilos de lana tenemos que comprar? ¿Cómo encontramos esto? Volvemos a identificar cuál es la pregunta y el dato. En este caso, nos están diciendo que tenemos 30 bufandas y para nosotros las bufandas serán la X. Entonces, donde dice X, reemplazamos por 30. Y lo que tenemos que averiguar son los kilos de lana. Los kilos de lana para nosotros en esta función es la Y. Entonces, reemplazando la X por el 30, hacemos la cuenta que dejamos en la fórmula, 0,25 por 30, y encontramos que la Y va a ser 7,5. ¿Qué nos dice esto? Que si tenemos que tejer 30 bufandas, vamos a necesitar 7,5 kilos de lana. Esta fórmula también la podemos representar en un gráfico. Esta función la representamos en un gráfico. En este caso yo usé la aplicación GeoGebra, que se puede abrir por internet o descargar en la computadora o en el celular, y es muy útil para representar funciones matemáticas. Fíjense que yo escribí en la aplicación, en esta captura de pantalla lo podemos ver, la función y igual 0,25 por x. Y el GeoGebra directamente representa un gráfico, la línea donde se unen todos esos datos de variable independiente con la variable dependiente. Podemos destacar algunos puntos que yo marqué. Podríamos haber buscado otros también. Por ejemplo, el punto A nos dice en el eje horizontal está la X, en el eje vertical la Y. Entonces, si yo tengo 30 bufandas que fabricar, busco el 30, subo por esa línea hasta encontrarme con el gráfico de la función y salgo para ver qué valor me da, 7,5. Es decir, el gráfico me da la misma información que la fórmula. Con el gráfico puedo encontrar otros valores sin tener que usar la fórmula directamente. Acá tenemos otros valores más de ejemplo. Si tenemos que fabricar 20 bufandas, subimos por el 20 y salimos al 5. Significa que vamos a necesitar 5 kilos de lana para fabricar 20 bufandas. También podríamos buscar los datos al revés. Decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo medio kilo de lana? Lo busco acá en el gráfico. Entre el 0 y el 1. Salgo por ese dato y voy hasta la línea y bajo a ver con qué me encuentro. Encuentro que para medio kilo de lana solamente podré fabricar 2 bufandas. Así podríamos buscar infinitos valores en esta línea con ayuda del gráfico. Las funciones matemáticas nos permiten justamente representar una situación y encontrar los valores con los que se relacionan las variables independiente y dependiente entre sí. Y a partir de estas funciones podemos generar un gráfico, una tabla, a partir de la fórmula y encontrar muchos otros datos que necesitemos. Espero que haya sido útil este video y que haya servido para aclarar un poco más cómo pueden pensarse una fórmula de una situación problemática que se representa con una proporción directa. Y nos encontramos en el próximo video.